Mi nombre es Sergio Monarres. Estoy muy contento de que estén aquí con nosotros otra vez. Bienvenidos a otro programa de ¿Qué me estás contando? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Avidia. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de ¿Qué me estás contando? Y recuerden, si ven a un señor en la calle que les ofrece dulces, digan que no. Mucho ojo. ¿Qué onda? Yo soy Edgar Leal y estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes una vez más en un nuevo especial de teatro. Este ya es el último, hemos tenido muchos invitados muy importantes de teatro, cada uno con experiencias únicas. Y pues para cerrar con broche de oro tenemos a una invitada muy importante el día de hoy. Su nombre es Amaru Ibarra. Amaru, bienvenida. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por venir. Amaru, empezamos con la pregunta, ¿qué me estás contando? Muy bien, pues, ¿qué les cuento? Les cuento que ahora estoy en Suecia, ya llevo 5 años aquí. Bueno, yo me he dedicado al teatro desde que tengo 15 años, entonces tengo más de la mitad de mi vida haciendo teatro. Cuando me vine a Suecia, tomé un descanso, quise dedicarme a otra cosa, incluso empecé a estudiar trabajo social con perspectiva internacional, pero luego decidí regresar al teatro, pero esta vez a través de la teoría. Entonces ahora, pues eso es lo que soy, una teórica del teatro y de los estudios del performance. Wow, suena un enfoque muy diferente a lo que hemos tenido. Sí. Sí. Oye, ¿y cómo te ha afectado la cuarentena ahí en donde estás, en Suecia? ¿Cómo es? ¿Cambió mucho Pues, tu forma de vida, de trabajar? Pues fíjate que ha sido muy peculiar la situación en Suecia porque es el único país de Europa en donde no cerraron. No fuimos a cuarentena, no han cerrado los restaurantes, ninguna clase de negocios, los gimnasios siguen abiertos. Los únicos que cerraron fueron las universidades y las prepas, y eso fue a partir de los directivos, no fue como algo considerado por el gobierno. Entonces, pues sí, Suecia ha sido muy criticado por eso, pero pues toda la vida sigue su curso normal aquí. Wow, ¿y has conocido gente pues, que lamentablemente ha tenido muchos problemas por eso? No, no, la verdad no, no he conocido. Ha habido muchas muertes en relación, por ejemplo, con los vecinos, los países vecinos de Escandinavia. Entonces, Suecia creo que tiene 5.600 muertos en total, pero hace 2 meses que la situación ha estado muy tranquila. Oh, ok. No, pues esperemos que ya se termine esto, ya están anunciando la vacuna. Pues ni modo, a pagar. y Sí, seamos más optimistas. vale pagar una vacuna a estar así, ¿no? Sí, claro. Oye, pero a mí me llama mucho la atención, en Suecia, ¿cómo se vive el mundo del teatro? Porque es otra cultura, es otro continente, otra forma de pensar, es el país, pues yo lo diría el más progresista, por así decirlo. Entonces, ¿cómo has visto el mundo del teatro allá? Pues la verdad sí hay muchas actividades, hay muchos apoyos para los artistas, pero bueno, por ejemplo, yo viví en la Ciudad de México como 10 años y la verdad es que la oferta que hay en la Ciudad de México es incomparable, no existe igual, al menos aquí en Suecia. Uh-huh. Este, Creo que hay muchos grupos de teatro, hay mucha actividad en la Ciudad de México y aquí no llega a ese nivel. Hay cosas muy interesantes, por supuesto, y sí hay mucho apoyo, pero no hay una institución por parte del gobierno, por ejemplo, como FONCA, que existe en México. Aquí es algo más independiente. Oh, vale. ¿Y has tenido algún limitante con la lengua, con el idioma? Sí, pues la verdad, al principio.
El sueco es muy difícil, pero todos hablan inglés. Entonces, así es como me logré comunicar. Mi inglés no era muy bueno, entonces lo tuve que estudiar y todo, y pues no, para comunicarse no hay ningún problema. Muy bien. Comentabas sobre que te estás ahorita enfocando o te dedicas a la teoría del teatro. Sí, así es. ¿Cómo nos explicarías a nosotros que estamos acostumbrados pues al teatro, es ir a ver en vivo, ver a los actores, pero supongo que va por otro lado, ¿no? ¿Cómo nos explicarías? Sí, bueno, creo que la práctica y la teoría siempre están de la mano. No creo que los podamos ver como algo totalmente separado. Entonces, para hacer teatro, pues uno necesita leer muchísimo, necesita saber lo que va a hacer, para qué lo va a hacer, cómo lo vas a hacer, tener como una noción de tu poética, una noción filosófica y discursiva de lo que quieres comunicar. Los estudios del teatro, pues tomas lo que los artistas escénicos hacen, revisas conceptos, creas nuevas herramientas teóricas que faciliten pues el acceso a la comprensión teatral. Específicamente, yo estoy más centrada en los estudios del performance. Esto es un concepto mucho más amplio que implica el teatro, pero implica también otros eventos, artísticos o no, como la danza, un partido de fútbol incluso puede ser un performance. Sí, Entonces, sí. En ese sentido, pues es muchísimo más amplio y es una lente metodológica también. Ok. ¿Y cómo nos podrías decir que para que le podamos decir performance, qué elementos debe de tener la presentación? Pues performance se define como una conducta restaurada, según Richard Chesner, que es como uno de los impulsores de estudios del performance. Esto quiere decir que es cualquier acción que es repetida, que tiene un marco específico en el espacio y en el tiempo. O sea, que dura cierto tiempo. Por ejemplo, una misa que tiene un inicio y un final. Una obra de teatro también. Okay, pero... Entonces, eso es el performance. El performance se define según los marcos y el contexto social. O sea, nosotros sabemos que es un performance porque alguien hace algo para que otra persona lo vea. Y es algo que no es parte de la vida cotidiana. Tiene otra enmarcación. Ya veo, es que yo no estoy muy conectado con este mundo del performance, pero me viene a la mente una escena de una serie que me gusta mucho, no sé si la hayas visto, Malcolm, el del medio, supongo que pues todo el mundo hemos visto Malcolm, ¿no? Hay sí, he visto en el que van al Hombre en Llamas y llega Hal con un camper que le prestó su jefe y baja su asador y empieza a hacer como que la vida de pues adulto suburbano cotidiana, ¿no? Y él lo hace pues naturalmente, esa es su intención, pero la gente alrededor se empieza a juntar y empiezan a verlo y aplaudirlo pensando que está haciendo un performance, pero pues Hal no tiene idea de eso. Entonces, tú mencionas ahorita al final que sí se necesita esa intención, ¿no? O sea, tú necesitas estar consciente de que estás haciendo un performance para que sea un performance como tal. Si no, no. De hecho, no. ¿No? De hecho, no, porque el performance también puede ser algo inconsciente. De hecho, se dice que, por ejemplo, la identidad sexual, la identidad de género es performativo también. O sea, que tú realizas un acto que es para que alguien más lo vea, pero es inconsciente. No es tu intención como hacer el rol de mujer o el rol de hombre o de heterosexual o lo que sea. Okay. Me surge la duda ahorita rápido así. Entonces, ¿un show de YouTube en línea o en una plataforma digital sería un performance? Sí. Wow. Sí, podría ser. Vale. Podrías estudiarlo como tal. O sea,
De hecho, el performance abre como la posibilidad de estudiar cualquier fenómeno social a través de esta metodología. Es solo que tú lo tienes que enmarcar como un teórico, o sea, decir, yo voy a estudiar esto a partir de este momento y hasta este otro con este corpus teórico que me dan los estudios del performance. Ok, oye, últimamente ha habido muchos críticos, sobre todo en el ámbito del arte, de las artes plásticas, de las artes visuales, como Antonio García Villarán o Abelina Lesper, que critican este tipo de arte, de disciplina, y dicen que la descalifican, dicen que no es arte o que no es el mismo tipo de arte. Tú que te dedicas a estudiar eso, ¿con qué opinas al respecto? ¿Qué opinas de estos críticos y de lo que dicen? Pues que son muy puristas, que son muy tradicionales. Este, no, pues definitivamente no estoy de acuerdo. Ellos quieren seguir pensando que el crítico del arte es esta persona que tiene el gran conocimiento teórico y de que el artista tiene una intención y a partir de una obra de arte quiere construir un significado que solo el experto va a poder descifrar. Ok. Entonces, no, yo creo que no, no es así. Oye, y en Que el el mundo... arte puede ser mucho más amplio. Pero quiero hacer una aclaración. Sí. ¿Sí? En Latinoamérica se entiende el performance como lo que me acabas de preguntar, como el arte del performance. Ujú. Pero eso es una cosa aparte. El performance en el sentido más amplio es lo que yo estaba diciendo, es esta conducta restaurada. Y por eso es que puedes estudiar muchas cosas a partir del performance. No, no solo el arte del performance. Ok. Oye, y en el mundo del teatro también existen estos debates entre la academia, las ideas tradicionales y las ideas nuevas sobre si es teatro el performance o no, o ya como que está siendo más aceptado, o cómo es. Pues yo creo que está siendo mucho más aceptado. Yo creo que a partir de los noventas, incluso antes, como que las disciplinas, las fronteras entre las disciplinas, pues se han disipado, se han borrado muchísimo. O sea, hay mucha contaminación de las disciplinas y hemos dejado como un poco atrás estas ideas tradicionales o del teatro tiene que ser la representación de un texto, por ejemplo, o debe haber personajes completamente coherentes. Yo creo que eso ha estado cambiando muchísimo. Ok, ok. Ok. ¿Y como qué exponentes tú dirías que ahorita en la actualidad están haciendo performance, rompiendo estos esquemas, como tú estás diciendo, de la vieja guardia, por así decirlo? Pues, bueno, en el arte del performance viene desde los 60 más o menos. Y, Ujú. por ejemplo, mexicanos muy importantes del arte del performance, pues sería Guillermo Gómez Peña. Ok. ¿Qué ha hecho? Dónde, o sea, dónde ha participado, donde podamos ver su... Bueno, sí, hay muchísimos videos en YouTube. Él Ok. formó parte de un grupo que se llama La Pocha Nostra. Pocha Nostra. Y, ajá, y de hecho, por ejemplo, hay un performance muy importante, muy estudiado en la Academia Internacional, que se llama El descubrimiento de dos amerindios en una jaula. Y él participa con Coco Fusco, una artista de Cuba, originalmente de Cuba, y bueno, crean como este artículo que dicen que descubrieron a unos indios de la tribu guaraní o algo así, y Ujú. entonces van por los museos de distintas partes del mundo en una jaula. Y entonces, pues la gente que los ve no sabe si esto es real o si esto es una broma. Ujú. Entonces, el público tiene muchas reacciones diferentes, y es muy interesante ver eso.
Perfecto, suena muy, eh, suena muy interesante, la verdad. Sí, sí es. Oye, y nos decías que en Latinoamérica se tiene como una idea anticuada o incorrecta de lo que es el performance. ¿Dirías que estamos más atrasados en ese aspecto? Y si es así, ¿qué tendríamos que hacer como para actualizarnos más? No creo que es anticuado ni atrasado ni nada. Obviamente, las academias se van desarrollando diferente. O sea, para empezar, performance es una palabra que viene del inglés. Sí, sí, sí. Creo que en México y en Latinoamérica en general, pues tenemos otros conceptos teóricos que también podemos aplicar para estudiar las mismas cosas. O sea, yo en lo personal creo que los estudios del performance sí tienen una ventaja, sí ofrecen como esta alternativa clara de hacer un análisis como del cuerpo, de la actividad física, de cualquier evento, que otras cosas no te dan. Pero no creo que hay que tomar todo lo que viene de Europa o de Estados Unidos. Yo creo que hay cosas muy interesantes dentro de la academia latinoamericana. Ok, ok. Sí, 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 sí. No hay que demeritar nuestra tierra, leal. No, yo te Raza de preguntaba. bronce, chingado. Sí, por ejemplo, hay una teórica mexicana que fue mi maestra en Casa del Teatro, Ileana Diegues, y ella tiene este concepto que es escenarios liminales. Es como plantea toda esta definición de las prácticas que claramente hacen una intersección entre el arte y la vida. Entonces, creo que en ese sentido, eso ha abierto muchísimo las puertas para generar pues un nuevo pensamiento en torno al teatro el teatro contemporáneo. Ok. Oye, pero seguimos hablando del performance como arte, ¿no? Del arte del performance. Pero ahorita la otra cara, el otro significado de performance que nos estabas contando, la verdad es que para mí es totalmente nuevo. ¿Me podrías hablar un poco más de eso? Sí, mira, Sí, el término fue muy importante para varios filósofos y retóricos como Austin, que dijo que lo performativo son las cosas que hacen las cosas suceder. O ok, sea, son esas palabras que no solo enuncian, sino que crean no, cosas. Por ejemplo, él menciona, cuando dos personas se casan y dicen sí, acepto, eso sí, cambia el estado de cosas. Ahora ya son dos personas casadas. ok, Entonces él dijo, eso es performativo. Y luego otra filósofa, Judith Butler, dijo que el género sexual es performativo. Y ella ya no lo dijo en este sentido discursivo, o sea, solo a partir de las palabras, sino que dice que el discurso, por ejemplo, esta enmarcación que tenemos de la realidad, el sexo es binario, el sexo es o eres mujer o eres hombre, y es lo único que reconocemos, ok, eso también crea una realidad corporal. Entonces, yo me identifico como mujer y entonces empiezo a actuar como mujer, me empiezo a mover como mujer. Ok. sí, Entonces ella menciona esto performativo como a nivel del cuerpo. Y bueno, yo creo que esto es muy importante porque en las artes, o sea, ujú, lo performativo es implicado no solamente en lo discursivo como Austin, sino también en lo corporal, en las acciones físicas. sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de que el medio también es un mensaje, ¿no? No tiene que ser verbal para performar ni para que pueda existir pues esta acción. Sí, sí, exacto. O ¿Ok? sea, uh-huh. Padre, suena, bueno, estamos entrando en temas ya filosóficos, ya un poquito
un poquito más allá arriba del IQ de la gente que cree que el termómetro de los conductores te chinga neuronas. Pero a mí me llama muchísimo la atención. Hablabas de que la preferencia sexual es un performance. ¿Podrías explicarme? Porque, bueno, a lo mejor tengo una idea equivocada y me gustaría conocer ese punto. Bueno, nada más una distinción. Estas cosas son muy complicadas, entonces no es que sea un performance, es que es performativo. Okay. O sea, quiere decir que es a nivel del cuerpo. Nosotros llegamos a un mundo que ya está estructurado, que ya está codificado, con normas muy establecidas. Entonces, cuando alguien nace, o sea, inmediatamente tú dices, es una niña o es un niño. Y entonces empezamos a inscribirle normas y que las personas los repetimos. No es que yo voluntariamente decido ser una mujer, es que yo me identifiqué como mujer y entonces hago este rol de la mujer. No sé si es claro. Ok, sí. Y entonces en este mundo estructurado, con normas, con disciplina, o sea, también tenemos esta noción de lo que es la heterosexualidad. O sea, yo como mujer debo desear a un hombre y un hombre a una mujer. Entonces, sucede que no es así, que esto solo es una estructura binaria que nos hace creer que eso es lo natural, pero en realidad existen muchas otras cosas. Oye, okay. ¿Y estos elementos performativos se dan exclusivamente en los humanos o también se podrían dar en otros animales? Pues, según Schechner, otra vez, que es como el pionero de los estudios del performance, dice que eso también, por ejemplo, se puede encontrar en los primates. Ok. Entonces, sí. ¿Nos puedes dar un ejemplo como en los primates? Sí, porque todos, o sea, por ejemplo, yo, no sé, puedo levantar un vaso. Eso no quiere decir que es un performance, solo levanté un vaso. Pero si lo hago repetidamente, entonces eso ya puede estar enmarcado como un performance, porque ya es como, ¿qué está haciendo? Está haciendo algo que no es parte de la vida cotidiana, o sea, quiere comunicar algo diferente. Claro. Madres, son temas que sí. Sí, o sea, por ejemplo, en un chimpancé, bueno, tenemos esta idea de que son instintos biológicos, la razón por la que realizan esas acciones, pero se podría decir que si lo hacen repetidamente, ya no, o sea, se podría categorizar como performático. Sí, porque no sé si alguna vez hayas ido a un zoológico, por ejemplo, y te hayas puesto a ver a un chango, y entonces a veces repiten lo que tú estás haciendo. O sea, yo creo que eso es lo más fácil de identificar. Claro. O sea, esta cosa que puede... que puede captar de lo que tú haces y reproducirlo. Como un o sea, perico. repetirlo. Ajá. Okay. Sí, exacto. Sí, también se me viene a la mente los delfines. Uh-huh. Hacen un tipo de como de acto, ¿no? Pero no, digo, yo tuve un acercamiento, la verdad se me olvida el nombre, pero hay una película, inclusive la vi, de una chava que era una performance que hacía sus actos, hacía inclusive sexuales en público para que la gente lo viera. Tenía un esposo, fue mi primer contacto y ahorita que estamos aquí hablando de eso me vino a la mente y sí, suena muy interesante de cómo se estudia, qué elementos tiene el performance para poder ser el mismo performance y
Y me llama mucho la atención también el tema, ¿tú cómo ves el performance en la música? Eh, bueno, este es una pregunta difícil. Ok, De hecho, es que se me fue su nombre. Hay un músico que empezaron a decir, bueno, eso lo que hace es performance. Y ahorita no logro recordar su nombre. ¿Pero qué hacía? ¿Cómo era? Por ejemplo, una vez entró a tocar una pieza de piano Ujú. y no tocó absolutamente nada. Ah, ok. O sea, hubo silencio total por una hora. Sí, ya. Creo que sí había oído de él. También, no sé si es el mismo, pero A también ver, hay un compositor famoso del siglo XX, no me acuerdo cuál era su nombre, pero también, sí, sí, es el mismo, seguro. A sí, ver si nos acordamos. sí, como que era parte de su repertorio, ¿no? Tenía nombre la pieza, pero nadie tocaba nada. Exacto. A ver si ahí Lester Chetos en controles nos apoyaba un poco con ese músico, con esa pieza. oigan, ¿podemos hacer un performance ahorita? Pues, de- Bueno, es que, fíjate, y es que todavía me quedé pensando en, me está dando muchas vueltas porque no termino de entenderlo, la verdad. Ujú. El cómo, o sea, la identidad sexual es performativa, es que la identidad sexual que llegamos a desarrollar es directamente influida por nuestro ambiente, o sea del género que sea una persona, es, bueno, pues sí, del género y de las preferencias que llegue a tener, todo es directamente una consecuencia de nuestro ambiente. Sí, sí, exacto. O sea, estamos hechos para reconocer mujeres y hombres, así en términos binarios, pero hay gente que no se siente eso. O sea, hay transexuales, hay transvestis, hay, o sea, muchas otras posibilidades. claro, Ok, pero todos, o sea, me refiero a que todos toman su identidad en base al ambiente, o sea, es algo con lo que, o sea, el ambiente performa eso, es lo que no termino de entender. Sí, porque es como que llegas al mundo, el mundo ya está estructurado, tú lo conoces a partir del lenguaje, o sea, Sí, no hay otra forma de acceder al mundo sino a través del lenguaje, o sea, tú tienes los conceptos y esos crean el pensamiento. ok, Entonces, eso ya estructura la forma de ser en el mundo, la forma de relacionarte en el mundo. ajá, Eh, y cuando nosotros pensamos que solo con base a un sexo biológico solo podemos ser mujeres u hombres, ajá, pues eso es lo que en tu horizonte piensas que es posible. Pero resulta que hay muchas otras vidas que sí, no se conforman con esos términos binarios. ok, Y entonces empiezan a reproducir otra performatividad de género que uno no lo logra pues enmarcar en esos términos. O sea, ok. claro. Es que, bueno, lo que es que creo que no expresé bien mi duda. O sea, mi duda es que si estas preferencias, por ejemplo, yo que ahora soy heterosexual, yo no nací heterosexual, o sea, mi heterosexualidad se desarrolló por mi ambiente, Por un... al igual que alguien con otra preferencia o con otra ideología, bueno, sí, otra forma de identificación, bueno, esa la adquiere después pues, de haber convivido con su ambiente, no se nace con la preferencia establecida. bueno, eso es muy, muy debatible todavía. No Sí. se sabe realmente. Ajá, Lo que sí te puedo decir es que todos estamos como inducidos
Ajá, a identificarnos como heterosexuales. ok. Por la mayoría de lo que vemos en nuestro ambiente, ¿no? O sea, sí, sí. Exactamente, por las Sí, presiones sociales, por las normas, y hay personas que no están conformes con eso, que dicen, no, o sea, eh, a mí me gustan las mujeres, o a mí me gustan los dos. Entonces tienen que romper con todas esas normas, con todos esos prejuicios. ok. Claro, oye, y la idea es que nosotros, la forma en la que entendemos el género y las identidades de género es relativa a nuestro momento histórico y social, o sea, en otra época y en otro lugar del mundo es posible que no entiendan estos conceptos de la misma forma en que nosotros, y es un poco así, si lo estoy entendiendo bien. Sí, claro. Y a mí ahorita que está muy interesante el tema, eh, estamos filosofando mucho, estamos hablando ya, te digo, como de una conciencia un poquito más allá, pero cómo convive estas ideologías con la biología. Eh, cómo podemos decir, oye, pues es que sabes que la biología dice esto, pero el mundo filosófico de la mente y de lo que yo creo y de nuestra conciencia dice esto, cómo interactúa y cómo choca. Sí, la pregunta es si son compatibles estas ideas Sí, filosóficas sí, con la sí, sí. biología, ¿no? Sí, sí, Ok, sí. sí, mira, primero, por ejemplo, en los hubo una filósofa, Simone de Beauvoir, que dijo, yo no nazco una mujer, yo me hago una mujer. O sea, que decía esto, o sea, yo nací con un sexo biológico que corresponde a la categoría de mujer, pero entonces la sociedad me impone normas que me hacen, en su tiempo, ¿no? Eh, Aspirar a ser mamá como mi meta en la vida, quedarme en casa, ser femenina, cuidar mi piel, etcétera. Todas estas imposiciones. Sí, Pero a partir del posmodernismo, y Judith Butler principalmente, dice, bueno, también esta división de los sexos biológicos también es performativo. Quiere decir que entonces, lo que ella quiere decir es que no podemos separar un sexo biológico a un rol de género, Ok, ok. sino que el sexo en sí ya es género. O sea, no es que podemos decir, es una vagina, mujer, sino que ya la vagina viene codificada como es mujer. O sea, ya vienen todos estos roles. ok. Claro, entonces, por decir, la biología podría decir que tus cromosomas son XX y que tienes una vagina y un útero, pero eso no quiere decir que tengas que ser mamá y quedarte en casa y hacer este tipo de cosas que se esperan de una mujer, si es así si lo estoy Sí, entendiendo. Ok, ok. sí, y más allá de eso, es que no puedes pensar en una mujer sin la noción de mujer. No sé si, sin la, o sea, piensa como en el sexo de la mujer, piensas ya en una mujer inmediatamente. ¿Me explico? Sí, 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 bueno, Ujú. creo que aquí es que, o sea, una mujer no necesariamente tendría que tener vagina y útero, ¿no? ¿A eso es a lo que te refieres? Sí, sí, O, exactamente. no. O sea, que hay que separar pues las partes, físicas o biológicas de la parte So- de social. que uno performa, ¿no? Que uno hace. Sí, sí, Ok, sí, sí. sí. O sea que diríamos que la gente transgénero hace ese tipo de cosas, o sea, de cambiarse físicamente de sexo por el rol que tenemos en la sociedad. O sea, si no existiera eso, ellos no necesitarían Pues es ser que transgéneros. Es que, es que eso es muy Es que difícil. Como sí, si no está pensáramos muy, eso? O sea, ¿qué pensaríamos en ese caso? Claro. sí, sí, sí. Ajá, o O sea, sea, solo es el podemos mundo que suponer. conocemos, es el mundo que es. Entonces, en este mundo, pues existe como ese rol de mujer y ese rol bueno, lo femenino y lo masculino, digamos. Ok, ¿Y te ok. gustaría que existiera un mundo que avanzáramos hacia un mundo donde no existieran estos roles performáticos de hombre o mujer para, incluso si no sabemos qué podría pasar, crees que sería lo correcto que la sociedad avance hacia esa dirección?
O sea, yo creo que eso es muy difícil, pero lo que sí se puede hacer es que, o sea, todas las formas de vida, de género, Ajá, puedan sentirse seguras y puedan ser lo que quieren ser. sí, sí, O Sí, sea, totalmente de acuerdo. claro, porque pues lo importante es el bienestar de las personas, ¿no? Físico y Pero, mental. sí, y, o sea, y si yo me siento hombre, pues ¿por qué no puedo ser hombre, no? O ajá, sea, por ejemplo. y bueno, por ejemplo, también soy algo bastante ignorante en este tema, en el sentido de que yo estoy totalmente de acuerdo de que todas las personas ejerzan lo que les gusta hacer y sean quienes quieran ser. Pero muchas veces, por lo mismo de que vivimos en una sociedad que nos tiene pues acostumbrados a ciertas cosas, decimos palabras o cometemos actos que no podrían, o sea, no lo hacemos con mala intención a lo mejor, no queremos ofender a nadie ni privarle a nadie de nada, pero luego se nos olvida, no nos damos cuenta por lo mismo de que estamos acostumbrados a otras cosas. ¿Podría decir qué errores así comunes pues podemos dejar de cometer para ser más amigables? Este, pues no lo sé, yo creo que, Por, o sea, dejar a cada quien vivir su vida, ¿no? No juzgar ok, o... sí, Ujú. O sea, por ejemplo, algo que fue increíble de leer en Torreón, ajá, que les pedían a los transvestis su identificación para ficharlos, para tener como una base de datos de ellas. ajá. O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué Aquí las nada más. tienen que poner en una base de datos? Sí, sí, sí. Sí, es que luego son cosas que a lo mejor mucha gente pues no reclama porque no les parece raro, pero no les, o sea, hazlo a la inversa, ¿no? O sea, que te pidieran a ti registrarte como heterosexual, pues, como por qué, ¿no? ¿Con qué derecho tienes que andar diciendo o dejando registro de quién eres? Exacto, o sea, si las veían en la calle, les iban a pedir su identificación. O Ah, sea, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Estoy transitando la calle que me pertenece. y esto, eso reciente aquí en Torreón, o sea, esto es todavía Sí, ¿sí? sí, bueno, yo lo leí como hace 2 o 3 años, tal vez. Ajá, Oye, para enfatizar, ¿estamos hablando de la teoría queer o Queer. queer? Queer, ¿Sí? sí, Queer. exactamente. Eso es lo que estamos exponiendo ahorita, ¿no? Para la gente que Sí, nos está escuchando, estamos hablando de la teoría queer, 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 ujú, ¿cómo se dice? queer, Queer, queer. Queer, 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 Oye, queer. ujú. Ok, perfecto. oye, yo también había escuchado algo así y no, o sea, no quiero como pecar de desinformar a la gente porque la verdad no tengo toda la información a la mano, pero fui a una proyección sobre un documental sobre personas transgénero y se abordó este tema y lo que había escuchado es que se les estaba pidiendo su identificación para registrarse como trabajadores sexuales. Bueno, también, o sea, no he investigando mucho a fondo, pero nada más quería como tocar eso por si, pues para que, no sé, para que no queden como información incorrecta. Entonces creo que sería bueno Ujú. como investigar más al respecto, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, cuando logremos lo que expone la teoría esta, ¿qué, qué va a pasar? O sea, ¿crees que, para empezar, crees que estemos cerca de disociar lo que tenemos ya mentalizado? Y cuando pase, ¿tú qué crees que cómo vaya a afectar a la sociedad? Bueno, y yo creo que podemos hacer muchos avances todavía como sociedad, o sea, como sociedad mexicana, por ejemplo, en Suecia o en Estados Unidos, ¿no? Ahí ya se respetan muchísimo los derechos. Eh, Todavía falta mucho que hacer, o sea, hay algunos países en que todavía está criminalizado ser homosexual. Entonces, creo que hay un largo camino. Sí, Rusia, sí, ¿no? O sea, Rusia, Rusia no lo criminaliza tal cual, pero no dejan que, por ejemplo, le tomes la mano a tu pareja. Ah, ok. ok, O ok. sea, o sea, en cierto punto sí. Sí, pero Este, no, pero sí.
Sí, y en México pues, hay, o sea, hay muchos lugares donde no te puedes casar, ¿no? Con tu pareja, Sí, si es del mismo género, o eh, creo que en ningún lugar de México puedes adoptar hijos eh, si eres una pareja homosexual. O sea, sí, sí, sí. no estoy muy segura, pero Y es que eso es lo también, que... luego el problema es que más que el gobierno, la misma gente, ¿no? De repente, pues a todo mundo le afectan cosas güey, pues, ¿qué pedo? Porque como recientemente cuando salió la nueva cara de Calvin Klein, Ah, sí, 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 sí. pues de repente todo el mundo en Facebook estaba indignado de que por qué y esto y que no y que el otro. Y, güey, pues es que, ¿en qué te afecta? O sea, Sí, claro. y es gente, o sea, que es nada más como pues no sé, no entiendo, o sea, como que de repente les importa mucho lo que hagan las demás personas. De hecho, yo quería preguntar eso, ¿por qué crees tú que haya tanta aversión? ¿Y por qué crees que la aversión sea más aquí en estos países de Latinoamérica que en países como en Suecia? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver con la religión. O sea, Claro, México es muy católico, ¿no? Sí, la doctrina, ¿no? Ujú. Los Sí, dogmas. y la Entonces, cultura, porque, bueno, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en los partidos de fútbol ya no puedes gritar puto porque estás discriminando, estás haciendo una ofensa, ¿no? Y creo que hemos avanzado en ese tipo de cosas, pero ya sería muy discutible de la censura y nos vamos a meter en temas Vamos a más profundos, meternos. pero cabe aclarar que estamos tocando este tema lo más serio posible, no estamos tratando de ofender a nadie, estamos aquí exponiendo el tema de la teoría con nuestra invitada Claro, la intención es y, aprender. y lo importante es aprender, partir del respeto, sí, sí, o sea, de tener un diálogo efectivo y creo que lo estamos haciendo bien. Sí, yo también sí, sí. espero. Es lo que mencionas del puto. O sea, yo creo que mucho depende también de la intención, de cómo se usan las palabras, ¿no? O sea, si no sí, sí, buscas ofender a nadie, o sea, el mismo término queer, o sea, se usaba para ofender a las personas, pero luego estas personas se lo apropiaron y crearon un movimiento de empoderamiento a partir del término. Entonces es genial, ¿no? Cómo esta misma palabra adquiere otro significado, se transforma y Sí, sirve sí, sí. para diferentes cosas. Así rápido se me viene a la... Es que estamos viviendo, bueno, yo siento que estamos viviendo un cambio muy grande de paradigma de la humanidad, estamos avanzando. A mí se me hace increíble que alguien, un youtuber como Luisito Comunica, que tiene más de 10 millones de seguidores, hizo un video sobre drag queen y él se vistió de drag queen y rompió paradigmas en cuestión de youtuber, ¿no? Entonces, él siendo heterosexual declarado, entonces sí, creo que estamos en una época eh, donde están habiendo muchos cambios, muchísimos cambios. Sí, sí, esperemos que así sea, que así O- siga. Oye, pero también estábamos leyendo sobre... a ver, perdón. La teoría de los afectos. Estuvimos ahí investigando un poquito, pero como que hay varias corrientes. ¿Nos podrías hablar un poco de la teoría de los afectos? Sí, pues se refiere a toda esta cuestión no racional, esta cuestión corporal, emocional, que relaciona a las personas. O sea, por ejemplo, en el teatro, si estamos juntos, pues yo siento cosas que el actor me está comunicando. Entonces, la teoría de los afectos busca teorizar acerca de esta relacionalidad que se crea. Ok, ok. Ok. Oye, Y de la potencialidad, ¿no? De eso. vale, vale. Mira, tenemos a alguien que nos está ayudando. Se nos está olvidando un tema muy, muy, muy escabroso. Ahorita volvemos a la teoría. Eh, es parte, ¿no? Sí,
de que hay gente ahorita pedófila que se está agarrando de la teoría queer para, Sí, que se tratar de quieren normalizarlo. ¿Nos podrías, sabes algo de esto? Yo lo he visto como posts en Facebook y la verdad es que no me he puesto a investigar porque me parece, o sea, que más bien es como una campaña de desprestigio. No sé si es real, ya ves que en Sí, como Facebook circulan muchas fake news. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que no sé si es real o no. Si lo es, pues me parece la más una cosa aberrante y estúpida. Pero dudo que sea real. pues esperemos que no lo sea, pero Ujú. mm, pues no está de más como investigar al respecto, ¿no? Asegurarnos de que realmente lo que creemos que es sea lo que es. Y también, bueno, respecto a esto, ¿crees que también se pueda deber a que a veces se maneja de manera incorrecta? Por ejemplo, se ha dado mucho en Twitter en Estados Unidos que las personas, por decir algo que puede que sea ofensivo, pero intentan como desprestigiarla y hacer que se termine su carrera, que ya no puedan contratarlos más o destruir sus relaciones personales. ¿Tú cómo ves esto de la cancel culture, como se le suele llamar? A ver, ¿podrías ahondar un poco en eso? Claro, por ejemplo, J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter, Ujú, en un tweet creo que hizo una afirmación donde sugirió que solo las mujeres menstruan. Según entiendo, esto va en contra de lo performático que hablamos, y claro que puede ser controversial y ofensivo, ujú. pero no sé, bueno, en lo personal no tengo idea, y ahí es donde me gustaría que tú me dieras otra perspectiva de que si pues los usuarios de Twitter, los seguidores intentaron así como que atacarla, tratar de censurarla, que no se sigan vendiendo sus libros, etcétera, cosas así. No sé si lo han logrado o hasta qué punto lo han logrado, pero este es un Ujú. fenómeno que pasa y pues no sé si sea la forma correcta de manejar esto. Me gustaría que tú me pudieras dar tu opinión. Sí, yo creo que no, yo creo que la forma de manejar esto es dialogar, o sea, ha habido choques entre las feministas y la teoría queer por estas cosas, ¿no? Muchos avances que habían hecho las feministas, que era a partir de la política de la identidad, se vino abajo con la teoría queer porque piensan que la identidad no es una esencia, o sea, no es algo fijo y estable, sino que es algo construido socialmente. Entonces, a partir de ahí viene todo este conflicto. Pero yo creo que es momento de hacer coaliciones y de dialogar, Claro, claro. no de tener estas definiciones rígidas y por la otra parte de boicotear solo por alguien que tiene una opinión que puede tal vez herir, pero que lo hace desde su punto muy personal y desde su convencimiento de lucha feminista. O sea, me parece que las dos partes se equivocaron en este sentido. Ok. Bien, bien, bien. Estamos, es que podríamos quedarnos aquí horas tratando temas. Este, pues mira, se me hace muy interesante, más que yo creo que partimos desde el punto del respeto, pero como dicen, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, la típica frase, y creo que hay que dictarnos por ahí. Mm, pues, oye, también me llamaba la atención, estábamos viendo tu carta, ¿qué son los estudios decoloniales? También eso a mí me llamó mucho la atención. Sí, bueno, es un poco como tenemos toda esta cultura eurocéntrica Ajá, y americana, por ejemplo, como el performance, Sí, ok, sí. ok. que, o sea, permea
toda nuestra forma de pensar y de vivir. Entonces, los estudios decoloniales es un poco sacudirnos de todo esto eurocentrismo, Ajá. Un poco como los estudios postcoloniales, solo que los estudios decoloniales son latinoamericanos. Okay. Quiere decir que, o sea, la colonización se acabó, pero en nuestras epistemologías, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, por tanto, seguimos arraigados con esa colonización y también en la economía neoliberal. O sea, es como si la perdón, Sí, no, no. la colonialidad Ajá. hubiera pasado a otros aspectos, en otra forma, pero sigue ahí. Entonces es pensar en forma distinta, tratar de encontrar otras herramientas. Okay. Esto es más enfocado a lo culturalmente, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionas que pues ya no seguimos colonizados, pues políticamente, ¿no? Por ejemplo, por España, pero culturalmente pues seguimos tal vez pues, consumiendo más sus marcas o admirando más sus playas o ese tipo de cosas. O sea, es como que apreciar más o dejar de estar dependiendo de otro país culturalmente hablando. Sí, culturalmente hablando y también en cuanto a, a los conceptos teóricos también. Es que toda Ok. nuestra forma de pensar ya está, Preestablecida. sí, o sea, es de ellos. Sí, sí. Nuestros conocimientos se quedaron ahí en alguna parte truncados. Oye, ¿y nos Sí. puedes dar unos ejemplos de cómo el eurocentrismo nos afecta a nosotros en Latinoamérica de forma negativa? Este, pues yo creo que en cuestión de la raza, por ejemplo, o Okay. sea, el racismo Claro, es claro. una herencia de eso. O sea, pensamos qué es lo bonito, o sea, lo blanco, Ajá. ¿no? O sea, si te metes a Google y buscas mujeres bonitas, o no, si buscas belleza, van a aparecer mujeres blancas. Claro. Incluso en los anuncios de la leche y en los espectaculares, aunque sean de aquí de México y la gente con tez clara sea una minoría, se sigue teniendo ese, ese modelo como, ¿cómo se dice? Referencia de belleza, como estándar de belleza. Exacto, Claro, exacto. Esa es nuestra idea de belleza. ¿Y cómo te quitas eso? sí. Oye, el tema manejabas ahorita el neoliberalismo. ¿Cómo en tu estudio, en tu conocimiento, cómo nos ha afectado eso como sociedad? Pues yo creo que lo que decían, culturalmente, nosotros consumimos cosas del exterior, Ajá. el narcotráfico es producto de eso también, ¿no? O sea, eh, vendemos droga a un consumidor transnacional Ajá. y eso nos ha afectado muchísimo. Entonces, se expone que sería mejor eh, que el país produciera todo y no hubiera comercio con los demás países. Este, pues no, yo creo que, o sea, la globalización ha traído muchas ventajas también, Ujú. pero el punto es que, o sea, hay países que como son poderosos deciden los términos de toda negociación. Y eso que claro que afecta a los países más pobres. O sea, yo creo que podría haber otras formas de, de vender y consumir a nivel global de forma más justa y más cualitativa, egalitaria. Oye, Entonces, yo creo que sí, el neoliberalismo rapaz, pues ajá. sí Ujú. es muy violento para los países pobres, ¿no? Sí, O sea, cada vez son más pobres, cada vez hay más Sí, el rico es más rico, el inequalidad. pobre es más pobre, ¿no? Sí, Desigualdad económica. exacto. Ok.
Entonces yo creo que ese ha sido un efecto muy, muy negativo. Ajá, Pero no quiero decir que hay que ser proteccionista y hay que cerrarnos al mundo. Tampoco creo claro, que esa es una opción o la otra, ajá. ¿no? Sí, 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 sí. Oye, ¿y qué tanto es bueno, de esta mentalidad de seguir como colonizados y seguir como que más adeptos a todos los conceptos y la cultura de otros países? ¿Qué tan culpable es la pobreza y qué tanto es como que depende una cosa de la otra, ¿no? A lo mejor seguimos sin desarrollar tanto México económicamente porque seguimos con esta mentalidad, ¿no? O a lo mejor tenemos esta mentalidad porque México no se ha desarrollado económicamente. ¿Cuál, cuál sería la consecuencia y cuál sería la culpable? Pues yo creo que es como el huevo y la gallina, Ya, ¿no? sí, O sea, sí, sí, creo sí. que los dos se relacionan. Ujú. ¿Y qué Pues, tan lejos crees que estamos, por ejemplo, aquí en México, de lograr liberarnos de esa mentalidad, de lograr, pues abrir más nuestra mente? Digo, porque está difícil porque uno que nace así, pues es lo que conoce, ¿no? Como decías tú, cómo te quitas esa percepción, ese concepto que tienes de belleza? pues yo creo que mm, puede ser leyendo, ¿no? Ok, O sea, escuchando a personas que cuestionan. Eh, Con la educación, ¿no? sí, ok. sí, Escuchando sí, este exacto, podcast. la educación. Con, ¿Verdad? bueno, a mi parecer, Con con teatro. acceso a, y sí, sí, con cultura, Ujú. con Ok, conocimiento, con pero ¿qué educación. tan lejos crees que estemos aquí en México de alcanzar ese punto óptimo? A este ritmo. Sí, Pues yo creo que muy lejos. Sí, quisiera ser optimista y decir que ahí vamos, pero no, yo creo que nos falta muchísimo. ¿crees que hay algún lugar en el mundo, algún país, una ciudad que ya lo haya logrado, que se haya, pues, a lo mejor a lo mejor un país que no haya sido colonizado, ¿no? Pero que se haya quitado esas ideas, eh, Coloniales. agresivas por ellos mismos? No, no creo. O sea, Aún no. por ejemplo, yo vivo aquí en Escandinavia, ¿no? Y es de los países más avanzados, sí. Puedo decir que hay racismo. Si hay No racismo. Wow. está externalizado, Ajá, pero existe lo y hay. se siente. Ujú. Rayos. Bueno, y la pregunta del millón, ¿cómo todo esto de lo que hemos estado hablando lo aplicas al teatro? Este, Con una obra, no sé, cambiar la sí, mentalidad, ¿cómo ves? sí, yo creo que hay muchos mecanismos. Hay mucha gente que, por ejemplo, eso que veníamos hablando, la teoría queer, o sea, de los estereotipos, ¿no? De género. O sea, a veces se puede como repetir estos estereotipos, hacerlos exagerados en el teatro para que tú veas, pues, que son performativos, ¿no? Que son construcciones sociales. Ok, Y entonces, te quede como una alternativa o, o no sé, una posibilidad de liberación, al menos por algún momento. sí, sí. Muy bien. Sí, Oye, hace unos momentos hablaba sobre el posmodernismo y siento que es una palabra que mucha gente, así sin conocimiento, igual y me incluyo, que la lanzamos sin realmente saber qué significa, como para probar un punto. ¿Tú nos podrías explicar un poco más a qué se refiere? Sí, bueno, es como, eh, dicen que en el capitalismo tardío, o sea, hay un cambio y se refiere como a un incremento en la velocidad, en las comunicaciones. O sea, nos viene una revolución tecnológica gigante y Ajá, eso obviamente
hace cambios en el mundo. Entonces, estilísticamente y en el pensamiento también, la teoría crea cambios, ¿no? Empiezas a teorizar acerca de todos estos fenómenos que suceden. Entonces, empiezas como a tener un sentido de la ruptura. O sea, ya no hay una... no quiero utilizar otras palabras rimbombantes, pero como este sentido del progreso se rompe también. Entonces ya no tienes como la noción de un origen y de un camino hacia una meta. Entonces todo esto produce cambios y es eso, es la noción con romper con todas estas grandes narrativas de progreso. No sé si me explico. Ok. Oye, y también hay figuras que son muy populares actualmente, como Jordan B. Peterson, que dice que los posmodernistas se están infiltrando en las universidades y están corrompiendo las humanidades y a las generaciones que vienen después que nosotros. ¿Qué opinas tú? ¿Has oído algo al respecto? Sí, por ejemplo, voy a traerlo aquí cerca, ¿no? Sí. O sea, los estudios del performance es una teoría posmoderna. Entonces, trata como de romper con todas estas encuadres de las disciplinas. Entonces, por ejemplo, tienes un sociólogo por un lado, tienes un antropólogo por el otro, y ya no se comunican entre sí. Entonces, cuando tienes estas nuevas postdisciplinas, que algunos lo llaman, Okay. Tienes que romper o usar todas estas disciplinas e ir más allá de ellas. Entonces, pues esto, claro que crea un conflicto. Ok. Sí. Oye, pues creo que hemos estado hablando mucho y hemos aprendido mucho sobre todos estos temas. Creo que ha sido muy enriquecedor la plática. Pues ya llevamos cerca de la hora. Eh, algo que quisieras decirnos ya para ir cerrando, una reflexión final que nos podrías decirnos. No, pues muchas gracias por haberme invitado. No sé si fui clara. Es sobre el tema, No estaba todavía no vamos a preparada acabar el podcast. no estaba preparada para exponer conceptos. Pero Okay. espero que lo hayan No, disfrutado. creo que estuvo muy enriquecedor. Sí. Siempre para ya ir cerrando el podcast, hacemos una pregunta fuera del tema que estemos tratando. Y me gustaría hacértela, y es, ¿crees en fantasmas? ¿Crees en los ovnis? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Nos gustaría que nos dieras tu punto de vista. Pues de niña. Ajá. De niña tuve una experiencia paranormal, pero ahora ya de adulta dudo que haya sido verdad. Creo que más bien me lo imaginé. Entonces, una vez fuimos con mis papás a una hacienda Ajá. y no sé, nos asustaron muchísimo durante esos días, a mí, a mi hermana y a otras niñas. O sea, vimos fantasmas, pero ahora ya dudo que haya sido cierto. En O sea, No lo imaginamos todo, no lo sé. ¿A qué se debe tu cambio de perspectiva? Que ya no creas que eso ya haya pasado realmente. Pues supongo que no me ha pasado nada a partir de entonces y no sé, creo que hay energías ahí, pero no, pues no creo en fantasmas. ok. ¿Y en extraterrestres, ovnis, allá en Suecia, no has visto naves voladoras? No he visto nada, no he visto nada. O sea, creo que el universo es muy grande, ¿no? Para que
seamos los únicos. Eso sería muy ególatra pensarlo. Pero pues no me ha tocado nada de eso. Ok. De hecho, una respuesta que ha sido algo recurrente en las entrevistas especiales de teatro es que cuando preguntamos de los fantasmas nos dicen de las energías, que también en los teatros pues es como que un cliché, ¿no? De que el teatro embrujado. Y Ujú. que sí, o sea, que cuando estás arriba de un escenario representando algo, dejas ahí una parte muy importante de tu energía, porque tú te estás convirtiendo en tu papel. Y, y dicen que esas energías que rondan los teatros son muchas veces lo que asusta a la gente. ¿Te ha Sí, pasado sí. alguna vez en algún teatro una historia que hayas escuchado así? No me ha pasado, pero sí lo creo. No me ha pasado nada. Ok. No, pues ya, ya para ir cerrando, bueno, a nombre mío, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que hablamos de temas muy, 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 muy buenos. Te deseamos mucho éxito en tu área laboral, en tu área familiar, en tu área en toda tu vida. Y Leal, Sergio, algo que quieran decir para complementar. Sí, bueno, yo también quiero agradecer mucho el tiempo que nos prestó y pues la verdad es que aprendí mucho, o sea, sigo todavía pensando, hubo cosas que me dejaron abrieron preguntas en mí que no sabía que podía haber, ¿sabes? Como entonces voy a investigar más al respecto, creo que eso es lo importante, ¿no? Que nos habrá la curiosidad de estos podcasts y que nos incite a saber más, investigar más, a meternos más a fondo en mundos que a lo mejor no conocíamos. Y pues reitero, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que pronto podamos tener otra entrevista ya, una segunda parte en la que hayamos estudiado más. Ah, y ya me acordé del músico, Ah, Ajá. ok. A ver, John dinos. Cage. John Cage. Ajá. John Cage. Ok. Y una disculpa si mi español no es muy bueno, ya no estoy acostumbrada a hablar en español. Ok. No, No te preocupes, te entendemos a la perfección. Ok, a ver. Bueno, sí, yo también Leal. quiero reiterar mi agradecimiento a Maru por estar aquí, por su tiempo y por tocar estos temas que pueden ser muy complicados de tratar. Creo que no toda la gente se atrevería a tratar esos temas. Claro que se hace con la intención de aprender y con el mayor respeto posible, pero pues no sé, se me hace muy, muy valiente y lo aprecio mucho la disposición de Amaru por todo esto. También quiero agradecer a Plan B Estudio Teatro y a Alan Sarmiento por hacer posible esta colaboración. Sin ellos no podríamos tener a Amaru aquí con nosotros hablando de todo esto. Tus redes sociales, ¿dónde podemos seguir tu trabajo, lo que estés haciendo, tus nuevos proyectos? Pues ahorita estoy solo investigando, ya no he hecho teatro, entonces no hay páginas por ahí. Eh, Ah, perfecto. ajá, ya Ok, pronto ok. publicaré algo. Muy bien. Entonces estaremos al pendiente. Y pues muchísimas gracias. La entrevista creo que fue muy enriquecedora. Y los invitamos a que se queden con nosotros en otro podcast más. A nombre de Sergio Monarres, Eduardo Dávila, Chester Chetos, Edgar Leal y Abraham Avitia. Y a nombre de todo que me estás contando, muchísimas gracias por su tiempo. Y muchísimas gracias a la invitada. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchas Bye, Bye. gracias. bye.